Para mí es que el mercado aún está muy incipiente en la industria de la publicidad. Es decir, aún tienen que pasar, yo creo que un par de años para que realmente los clientes se crean que esto es rentable. Y sobre todo que al final, pues mira, por ponerte ejemplos, con poco se habla, por ejemplo, el patrocinar una temporada entera, pues claro, es mucho dinero, me refiero. Pero es que claro, la última métrica que tuvimos de la anterior temporada, de un patrocinador que tuvimos, que el logo estaba en el propio micro, es que solo de impresiones del logotipo habían tenido 300 millones de impresiones. Wow. O sea, es una locura. O sea, ¿en qué programa de tele te da 300 millones de impresiones? La Super Bowl. Reales. La Super Bowl. Reales. O sea, después los estimados, que yo me río de las estimaciones de las audiencias de tele, pero es que esto es real. Es que tenemos las métricas reales de la gente que lo ha visto. Y precisamente en esto que mencionas, la parte del vídeo al final es ya como indispensable si quieres montar un podcast. Es decir, pero sin embargo luego mucha gente solo se centra un poco en el audio y al final se graba en vídeo un poco precisamente porque es más atractivo para las marcas y por hacer los cortes para las redes, ¿no? A ver, es que para mí no tiene que ser más atractivo para las marcas. Es que el vídeo a día de hoy para hacer una estrategia para que tu podcast funcione es fundamental. Y es igual de importante la estrategia de redes que tengas con el podcast que el propio contenido del podcast. También te digo, no puede ser que solo se hagan podcasts pensando en los clips de redes. Me refiero, el contenido largo tiene que funcionar per se. Pero el contenido corto te tiene que hacer llegar al largo. Porque si tú no eres un gran influencer o no eres un gran comunicador y la gente no va a ver tu podcast porque sí, pues tienes que llegar a alguna forma de un gancho a conseguir la audiencia, ¿no? Y esa audiencia, evidentemente, es las redes sociales y por tanto el vídeo es fundamental. Y es más, también te digo que yo creo que cuando el usuario ve un contenido un poco más de calidad audiovisual, lo aprecia. Y en la parte precisamente de que un podcast funcione, ¿habéis tenido muchos podcasts que han muerto porque no han tenido el éxito que esperabais? La verdad es que no. La verdad es que no. Que todo lo que hemos sacado persiste o va a volver. Es verdad que, pues, como toda la vida, pues todo tiene sus momentos, sus etapas. Los creadores muchas veces también se cansan, tienen nuevas inquietudes, evolucionan a otros formatos y todo tiene su momento de fin, ¿no? Pero no ha acabado nada por decir, buah, es que esto es un fracaso. Y bueno, yo vuelvo un poco más al podcast más profesional porque es del que más conozco, pero siempre se dice, lo importante es la constancia, lo importante es aguantar, es decir, la mayoría de la gente monta un podcast y aguanta 10, 20. Sí. ¿Qué números más o menos tenéis vosotros manejados que sabéis que es lo que tarda más o menos un podcast en despegar? Cada podcast es un mundo. Es que real que cada podcast es un mundo. No te sabría decir una cifra concreta porque tengo podcast que, por ejemplo, Poco se habla, que es un podcast que nació ya con Chuso y Ana muy grandes, como con números muy grandes en redes. Al principio no arrancaba. Y no arrancaba, tampoco sabíamos muy bien por qué. Me refiero, no arrancaba, tenía 15.000 visitas. Para mí, 15.000 visitas, dos talentos que tenían más de 1 millón de seguidores, era un fracaso, ¿sabes? Pero es verdad que yo te diría que a partir de la segunda temporada fue cuando ya empezó, o sea, que ya a partir del 15 capítulo empezó ya a tener una audiencia ya consolidada. Sobre todo porque al final la gente ya veía el programa porque sabía lo que iba a encontrar en el programa. Entonces fue evolucionando, pero los primeros capítulos fueron bastante flojos. Y ahora mismo que, por ejemplo, vais a tener un estudio, creo que a nivel de costes, a nivel de probar cosas, os va a facilitar muchísimo las cosas. Vosotros, anteriormente, ¿cómo era un poco la planificación de los podcasts? ¿Grababais una temporada completa igual en una semana? ¿Grababais semanalmente? ¿O dependiendo un poco del podcast? Es bastante poco habitual el grabar los podcasts que hacemos nosotros de todos de una. Porque es verdad que después también depende mucho de los invitados, depende mucho de la actualidad. Entonces, normalmente se suelen grabar en tandas de 2 y de 3. Y normalmente pues se van grabando dependiendo de los talentos, ¿no? Pues hay talentos que tienen más disponibilidad y puedes grabar uno cada 2 semanas. Y hay talentos que tienen menos disponibilidad y tienes que grabar uno al mes. Entonces, bueno, vamos grabando. Pero es verdad que no solemos grabar del tirón muchos podcasts. Y justo antes además mencionabas la televisión. Habiendo tenido, pues como tú dices, ahora mismo el podcast número 1 en España, ¿llegan guiños de la televisión de querer coger ese formato, de hacer algún acuerdo, o por ahora no se han...? Bueno, yo creo que ha habido 2 casos así como tal, que es el de Buenafuente y Berto, que sí que creo que se fue a HBO, y después Estirando el Chicle, que se fue a Movistar Plus en una temporada. Bueno, sinceramente los veo dormidos a la tele. No les entiendo. O sea, y lo he hablado con algunas personas de la tele. De decir, oye, ¿cómo puede ser que un podcast que me cuesta, me invento, 2.000 euros producirlo, la producción de un podcast
bueno, con guionistas, con productora, o sea, con cámaras, con community manager, que el coste de producción sea 2.000, 3.000 euros, que lo vean 500.000 de personas este podcast y que tú necesites 50.000 euros para producir un programa que van a ver 100.000 personas. El modelo es incorrecto, a mi parecer. Totalmente. Entonces, no puede ser que nosotros desde el digital estemos consiguiendo hacer producciones ya de calidad televisiva, porque poco se habla, o el de, por no poner siempre el ejemplo, poco se habla, el de Vicky Martín Berrocal, es calidad audiovisual, obviamente, es calidad de tele. Bueno, pues es que estamos consiguiendo hacer cosas de tele en el mercado audiovisual y con el código audiovisual, o sea, con el código digital, y eso hace que los costes sean mucho más baratos, pero que la audiencia sea mayor que la televisión. El otro día, precisamente, estaba escuchando un podcast de José Elías y él mencionaba que ya está empezando una idea que era coger a gente que viene de la televisión, que lleva muchísimos años en la televisión y conoce lo que funciona y bueno, que se adapta a la cámara, y montarles podcasts muy específicos de diferentes temáticas y hacer como una productora. O sea, ya empieza la gente a verlo, porque es que es lo que tú dices, al final es que un programa de televisión lo que cuesta es como sacar, yo qué sé, 4 o 5 temporadas de un podcast entero. Bueno, y sobre todo que cada vez más la tele paga menos. Entonces, cuando tú estás presentando un programa de televisión y te pagan, me invento, 1.000 euros por presentar un programa de televisión, y después en tu podcast puedes ganar 10.000 euros, pues claro, es que ya no solo el modelo ha cambiado, es que el modelo es, ahora mismo, es como antes trabajabas en la tele porque ganabas más dinero, ahora trabajas en digital porque ganas más dinero. Y es que es como, ¿por qué los influencers no llegan a la tele? Porque no les compensa. Es que me refiero que les paguen 300 euros por colaborar en un programa de tarde, pues es que por 300 euros me quedo en mi casa, grabo un story y dedico 10 minutos de mi vida y no dedico 6 horas a ir a la tele, que están siempre súper lejos, maquillarme, prepararme el programa, salir en pantalla, volver a mi casa. Es que al final las cosas han cambiado.